Hola, mi nombre es Lizeth Martínez, soy de la Iglesia Bautista Estrella de Belén, en Acapulco, de la Unión de Jóvenes de Dios al Extremo. Hoy les voy a hablar sobre el propósito de la vida, porque muchas veces nos hacemos las preguntas como ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito fui hecho? Y eso le sucede a todas las personas. Pero si como cristianos no sabemos la respuesta, podemos llegar a sentirnos frustrados. Sin embargo, Dios ya dejó escrita la respuesta en su palabra. Ahora, hay tres momentos muy importantes en la vida de un cristiano. El primero es cuando nace físicamente. El segundo es cuando nace espiritualmente, que es aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y el tercero es cuando descubre el por qué nació. Ahora, nuestro propósito son misiones que Dios nos dio para que las cumplamos por medio de una visión. Es decir, las misiones son para todos, son generales, pero las visiones son la manera específica, los dones y los talentos en que Dios quiere que cumplamos nuestro propósito. Primeramente, como misión tenemos buscar el reino de Dios. Eso lo vemos en Mateo 6:33, que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Jesús nos está diciendo que la primer preocupación en nosotros debe ser buscar la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios, y de esta forma podemos tener respuesta a todas nuestras necesidades, porque Dios se encargará de suplirlas. Como segunda misión tenemos completar la carrera con gozo. Eso está en Hechos 20:24, que dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí nos está diciendo que ni siquiera la vida misma es más valiosa que cumplir el ministerio que Jesús personalmente nos dejó, el cual es ir y hablar a otras personas de su salvación, es decir, la gran comisión. Y por último, como misión, tenemos el llegar a ser como Cristo. Esto está en Filipenses 3:10, 13 y 14, y dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces se piensa que la iglesia es como un museo de personas perfectas, pero en realidad no. La iglesia es un lugar de restauración para aquellos que reconocen sus fallas y desean seguir el camino del único perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues estudiando la palabra de Dios, teniendo una comunicación con el Padre directa a través de la oración y cumpliendo la gran comisión. Este es el ejemplo que nos dejó Cristo. Bueno, ese es nuestro propósito, son estas misiones, pero ¿cómo las vamos a cumplir? Tenemos que preguntarnos qué me gusta hacer, en qué soy bueno, cuáles son los dones y talentos que Dios me regaló. Él quiere que hagamos grandes cosas con nuestros dones y con nuestros talentos. Lo podemos leer en Proverbios 18:16. Dice así: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Aquí nos está diciendo que por medio de nuestros dones y nuestros talentos vamos a llegar ante personas influyentes, ante las autoridades, ante los medios de comunicación, ante personas con recursos dispuestos a invertir en gente con una visión, y también vamos a llegar ante las masas. Él quiere que impactemos, porque por medio de nosotros las personas podrán ver a Dios. Los cristianos que hacen que las cosas sucedan son aquellos que arrebatan el reino. Tal vez no todos somos buenos para hablar
o tenemos el don del liderazgo. Pero tendremos otras cosas, por ejemplo, algunos somos buenos tal vez para cantar o para hacer buenas lecturas o tal vez para declamar, para actuar, para bailar, para hacer dibujos, para diseñar, para tomar fotos, para hacer videos, para hacer negocios. Todo eso Dios quiere que lo usemos para el cumplimiento del propósito que nos dio. Ahora, vayamos a segunda de Timoteo 1, 6 y 7, y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo le está diciendo a un joven llamado Timoteo que él es el único responsable de desarrollar y de mantener la pasión en el don que Dios le dio. Es decir, Dios no quiere que su propósito sea hecho así como a la ligera o como a la ahí se va. No, Él quiere que nos desarrollemos, Él quiere que nos preparemos, porque vamos a salir a un mundo de personas preparadas con maestrías, con doctorados en diversas ramas. Entonces, si yo, por ejemplo, soy buena, no sé, diseñando, entonces Dios quiere que yo use eso para su propósito. Quiere que me especialice, quiere que me prepare en el diseño para que pueda ir a un mundo lleno de conocimiento, pero tan necesitado de Dios, nuestro Dios que es todopoderoso y es un Dios de excelencia. Jesús nos dice: te hice con un propósito, que son unas misiones que tienes que cumplir. Esto lo vas a hacer a través de tus dones y talentos que yo te regalé, pero necesito que bajes de la barca y te atrevas a caminar sobre las aguas. Es cierto, tal vez te hundas, pero mi brazo poderoso va a estar a tu lado para siempre sostenerte.